El mundo no estaba en silencio cuando Jesús nació. Al contrario, rugía. Mientras en un rincón olvidado del Imperio Romano una mujer daba luz en un establo. Reyes conquistaban continentes, ejércitos marchaban, profetas eran silenciados. Y los dioses antiguos parecían observar con inquietud. Roma gobernaba el mundo conocido con puño de hierro. Augusto César había impuesto la Pax Romana, una paz construida sobre sangre, impuestos y espadas. Los caminos estaban llenos de soldados. Las ciudades, de esclavos. Y los pueblos, de miedo y esperanza. En Judea, una tierra pequeña pero rebelde, la gente esperaba desesperadamente a un Mesías. No uno espiritual. Uno que rompiera cadenas, destronara imperios y trajera justicia con fuego. Pero nadie miraba hacia Belén. Nadie prestaba atención a una familia pobre. Nadie imaginaba que, mientras el mundo apostaba por la fuerza, la historia estaba a punto de cambiar con un nacimiento silencioso. Este no es solo el relato del nacimiento de Jesús. Es la historia de todo lo que estaba ocurriendo al mismo tiempo. En los palacios de Roma. En los desiertos de Oriente. En los templos de Jerusalén. Y en los confines del mundo antiguo. Hoy viajaremos al año cero. A un mundo real, documentado por historiadores. Un mundo brutal, complejo, fascinante. Y entenderemos por qué ese nacimiento fue mucho más peligroso de lo que parece. Porque cuando Jesús nació, el mundo ya estaba en guerra, aunque no lo supiera. Un mundo gobernado por Roma. El año no era cero. En realidad, Roma no contaba el tiempo como nosotros. Para ellos, era el año 750 desde la fundación de la ciudad eterna. Y Roma, era el mundo. Desde las brumosas tierras de Britania hasta los desiertos de Siria, un solo hombre gobernaba millones de vidas. Cayo Octavio Turiño, más conocido como César Augusto. Augusto no era un rey. Roma odiaba a los reyes. Era algo peor, el primer emperador, aunque fingía no serlo. Después de décadas de guerras civiles, asesinatos políticos y traiciones, incluido el brutal asesinato de Julio César, Augusto había logrado lo imposible: paz. La llamaron Pax Romana. Pero esa paz tenía un precio. 100.000 soldados vigilaban las fronteras. Las legiones marchaban sin descanso, construyendo caminos rectos como cuchillas. Las provincias pagaban impuestos asfixiantes para mantener el lujo de Roma. Y millones de personas vivían como esclavos, sin derechos, sin voz, sin futuro. Para Roma, el orden lo era todo. Y cualquier cosa que amenazara ese orden, era aplastada. Por eso Augusto ordenó algo aparentemente simple, pero de consecuencias enormes. Un censo imperial. No era solo para contar personas. Era para controlar, recaudar y recordar a cada habitante quién mandaba. Cada familia debía regresar a la ciudad de sus antepasados. Nadie estaba exento. Ni ricos, ni pobres. Ni siquiera una joven embarazada de 9 meses. Mientras los escribas romanos afilaban sus cálamos y los soldados vigilaban los caminos, nadie imaginaba que ese decreto movería a 2 personas hacia el centro exacto de la historia. Roma creía que estaba ordenando el mundo. Pero, sin saberlo, estaba empujando las piezas para algo que jamás podría controlar. Porque a cientos de kilómetros del mármol romano, en una provincia problemática llamada Judea, la tensión estaba a punto de estallar. Y ahí es donde comienza realmente nuestra historia. Judea, una tierra al borde del fuego. Judea no era una provincia cualquiera. Para Roma, era una espina clavada. Pequeña, árida, sin grandes riquezas, pero imposible de someter del todo. Allí vivía un pueblo extraño, monoteísta, que se negaba a adorar al emperador como a un dios. Un pueblo que creía que solo su dios gobernaba la historia. Roma había puesto un rey títere al frente, Herodes el Grande. Un hombre tan brillante como despiadado. Construyó ciudades,
templos y fortalezas. Y al mismo tiempo mandó ejecutar a su propia esposa y a varios de sus hijos por sospechas de traición. Herodes reinaba con paranoia. Sabía que Roma lo sostenía, pero también que el pueblo lo odiaba. Porque Judea estaba llena de rumores. Antiguas profecías recorrían los mercados y las sinagogas. Hablaban de un Mesías, un ungido de Dios, un rey verdadero nacido del linaje de David. No un filósofo. No un sacerdote. Un libertador. Roma lo sabía. Herodes lo sabía. Por eso los soldados patrullaban las calles. Por eso cualquier predicador demasiado carismático podía desaparecer en una noche. La esperanza era peligrosa. Mientras tanto, los sacerdotes del templo intentaban mantener el orden. El templo de Jerusalén era el corazón religioso del pueblo judío, pero también un instrumento político. Sacerdotes colaboraban con Roma para evitar rebeliones. Otros soñaban en secreto con una intervención divina. Y en medio de esa tensión, llegó la orden del censo. Familias enteras comenzaron a moverse por caminos polvorientos. Hombres cansados. Mujeres embarazadas. Niños llorando. Entre ellos, un carpintero llamado José, descendiente de David. Y una joven llamada María, que cargaba un misterio imposible de explicar. Judea hervía. Roma observaba. Herodes desconfiaba. Y nadie, absolutamente nadie, prestaba atención a un pequeño pueblo llamado Belén. Pero Belén tenía historia. Y el mundo estaba a punto de recordar por qué. Porque mientras los poderosos miraban a Jerusalén y Roma, el destino avanzaba en silencio hacia un establo. El camino hacia Belén. Los caminos del Imperio Romano eran una maravilla de ingeniería. Pero para quien los recorría a pie, eran largos, duros y peligrosos. José y María salieron de Nazaret hacia el sur. Más de 100 kilómetros. Polvo en los pies. Frío en las noches. Y una pregunta que ninguno se atrevía a pronunciar en voz alta. ¿Llegarían a tiempo? María estaba a punto de dar a luz. No viajaba por elección, sino por obligación. El decreto de Roma no conocía compasión. A su alrededor, el mundo seguía su curso. Mercaderes discutían precios. Soldados romanos vigilaban cruces en los caminos, recordando lo que le ocurría a quien desafiaba al imperio. Bandidos acechaban a los viajeros solitarios. La vida valía poco. Y sin embargo, en medio de esa brutalidad cotidiana, nadie notó lo extraordinario. No hubo señales en el cielo. No hubo multitudes siguiéndolos. Solo dos personas avanzando, paso a paso, hacia un pueblo demasiado pequeño para importar. Belén no era una ciudad. Era poco más que un conjunto de casas de piedra y cuevas usadas como establos. Un lugar asociado al pasado, no al futuro. Allí había nacido el rey David, siglos atrás. Allí se habían forjado leyendas. Pero ahora, Belén estaba lleno. El censo lo había saturado todo. Cuando José buscó alojamiento, no lo encontró. Las puertas se cerraban una tras otra. No por crueldad, sino por indiferencia. Y así, mientras Roma contaba personas y Herodes contaba amenazas, María comenzó a dar a luz en un establo, rodeada de animales, paja y silencio. No hubo coronas. No hubo ejércitos. No hubo discursos. Solo un llanto. Un sonido pequeño, que contrastaba con el ruido del mundo. Y en ese preciso instante, sin que los emperadores lo supieran, la historia cambió de dirección. Pero no todos permanecieron ignorantes. Muy lejos de Belén, en tierras orientales donde los cielos eran estudiados con devoción, alguien había visto algo imposible de ignorar. Porque mientras el niño dormía en un pesebre, los cielos ya estaban hablando. Las señales en el cielo. Mientras en Belén todo parecía insignificante, en Oriente, el cielo no pasaba desapercibido. En Babilonia, Persia y otras tierras lejanas, vivían hombres conocidos como magos. No eran hechiceros de cuentos. Eran sabios, astrónomos, estudiosos de los textos antiguos y del movimiento de las estrellas. Para ellos, el cielo era un libro.
Y algo nuevo había aparecido en sus páginas. Una señal extraña. Un fenómeno que no encajaba con los patrones conocidos. Una estrella, o conjunción celestial, asociada, según antiguas tradiciones, al nacimiento de un gran rey en Judea. Estos hombres conocían las profecías judías. Los textos hebreos se estudiaban en Oriente desde el exilio en Babilonia siglos atrás. Sabían que Judea esperaba a un gobernante distinto. Y tomaron una decisión peligrosa. Seguir la señal. El viaje no era corto ni seguro. Atravesaron desiertos, rutas comerciales y territorios vigilados por Roma. Llevaban regalos dignos de reyes. Oro, incienso y mirra. No buscaban poder. Buscaban verdad. Pero su camino los llevó inevitablemente al lugar más peligroso de Judea. Jerusalén. Allí, sin saberlo, cometieron un error. Preguntaron en voz alta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? La pregunta cayó como un trueno. Llegó a oídos de Herodes. Y cuando Herodes escuchó la palabra rey, el miedo se apoderó de él. Herodes había matado por menos. Había traicionado a su sangre por conservar el trono. Y ahora, unos extranjeros hablaban de un niño nacido para gobernar. Sonrió. Los recibió con cortesía. Les pidió que buscaran al niño. Y que luego regresaran para informarle. Pero en su corazón no había adoración. Había terror. Porque Herodes entendió algo que Roma aún no veía. Que ese nacimiento no era solo religioso. Era una amenaza política. Y mientras el niño dormía en Belén, el engranaje del poder comenzaba a moverse. Porque cuando los reyes tienen miedo, la historia se tiñe de sangre. El miedo de un rey. Herodes no dormía. El palacio estaba en silencio, pero su mente no lo estaba. La palabra seguía repitiéndose como un eco venenoso: rey. No era la primera vez que escuchaba rumores de un Mesías. Pero esta vez era distinto. Esta vez, venía del cielo y del extranjero. Esta vez, hombres sabios habían viajado miles de kilómetros solo para encontrar a un niño. Herodes hizo lo que siempre hacía cuando tenía miedo. Consultó a los expertos. Llamó a sacerdotes y escribas. Hombres que conocían las escrituras al detalle. Les preguntó dónde debía nacer el Mesías. La respuesta fue inmediata. Y aterradora. En Belén de Judea. Belén. Demasiado cerca. Demasiado real. Herodes ocultó su pánico tras una máscara de diplomacia. Envió a los magos en su búsqueda con una sonrisa ensayada. Pero cuando se quedaron solos, el plan ya estaba claro. Si no podía identificar al niño, los eliminaría a todos. Mientras tanto, los magos siguieron la señal celestial. La estrella los llevó fuera de Jerusalén, lejos del poder y la intriga. Hasta una casa humilde en Belén. Allí encontraron al niño. No en un trono. No rodeado de guardias. Sino en brazos de su madre. Y aún así, se arrodillaron. Le ofrecieron oro, como a un rey. Incienso, como a una divinidad. Mirra, como a alguien destinado a sufrir. Luego, advertidos en sueños, no regresaron a Jerusalén. Tomaron otro camino. Cuando Herodes comprendió que había sido burlado, la rabia lo consumió. Y tomó una de las decisiones más crueles de su reinado. Ordenó la muerte de todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Soldados romanos avanzaron. Gritos llenaron las calles. Puertas fueron derribadas. La sangre manchó la piedra. Un acto brutal. Registrado por la lógica despiadada del poder antiguo. Pero el niño que Herodes temía ya no estaba allí. Porque, una vez más, el mundo se movía en silencio. Huida, silencio, y el eco de la historia. En medio de la noche, José despertó sobresaltado. No por un ruido. No por un soldado. Sino por un sueño. Un aviso claro, urgente. Huye. No había tiempo para despedidas ni explicaciones. Tomaron al niño. Lo poco que tenían.
y salieron de Belén antes del amanecer. Su destino era Egipto. No era una elección simbólica. Era un lugar real, bajo dominio romano, pero fuera del alcance inmediato de Herodes. Allí vivían comunidades judías. Allí había refugio, aunque no seguridad total. Mientras Judea enterraba a sus hijos, una familia cruzaba desiertos y fronteras, convertida en refugiada. El imperio no los persiguió. Roma no los buscó. Para el poder, no valían nada. Y sin embargo, Augusto seguía gobernando desde su palacio. Herodes moriría poco después, consumido por la enfermedad y el miedo. Los sacerdotes continuarían ofreciendo sacrificios en el templo. Las legiones seguirían marchando. El mundo siguió igual. Pero algo había cambiado para siempre. Porque el niño creció. No como rey. No como general. Sino como alguien que hablaría de amar al enemigo, de perdonar, de un reino que no se construía con espadas. Un mensaje tan subversivo que Roma lo ejecutaría décadas después. Y aún así, no pudo detenerlo. Cuando Jesús nació, el mundo estaba dominado por el poder, el miedo y la violencia. Los imperios creían controlar la historia. Los reyes pensaban que eliminando una amenaza podían asegurar el futuro. Pero la historia no cambió en un palacio. Cambió en un establo. No con un ejército, sino con una vida. Roma cayó. Herodes fue olvidado. Pero aquel niño nacido en la periferia del mundo dividió el tiempo en un antes y un después. Porque a veces, lo que parece más pequeño es lo que termina siendo eterno.